Saludar a dos amigos de la casa para esta mesa de diálogo, esta mesa para hablar de temas importantes. Marcelino Gómez Brenes, allá en Chihuahua, delegado del gobierno federal, te saludo con mucho gusto. Vicente, buenas tardes, por acá en Chihuahua, un abrazote y aquí estamos a la orden. Gracias, Marcelino, gracias por tu paciencia. Y el buen Rafa Herrera, mi querido Rafa Herrera, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte también. Muy buenas tardes, Vicente, te saludo con muchísimo gusto, espero que se encuentren muy bien a toda la gente que nos ve, que nos sigue. Muy buenas noches, aquí para entrarle con todo, mi estimado Vicente. A ver, nada más que me confirme el equipo si soy yo o estamos teniendo problemas con el internet del buen Rafa Herrera, porque tuvimos muchos problemas para escucharlo. A ver, mi querido Rafa, empiezo contigo para ver si podemos entablar esta comunicación o reconectamos. ¿Cómo viste esta semana el quién es quién en las mentiras? ¿Mejoró? ¿Faltaron noticias? ¿Faltaron personajes? ¿Qué te pareció? Creo que todavía hay mucho que hacer, mi estimado Vicente, sobre el tema de quién es quién en las mentiras. Estaba escuchando, creo que está mal mi internet. El día de Rafa Herrera, les pido por favor al equipo de producción que me ayuden con la conexión. Voy contigo, querido Marcelino Gómez Brenes. ¿Cómo viste el quién es quién? ¿Mejoró en comparación a la primera semana, o sea, la semana pasada? ¿Qué le faltó? Dame tu opinión. Mira, Vicente, yo creo que a mí en lo personal no me ha gustado el formato, tal vez, no sé, meterle un poquito de más dinámica, de más enjundia a este tema tan importante. Ya lo ha dicho el presidente, esto que tanto daño le hace no solamente a la Cuarta Transformación, sino a la gente en general. Yo creo que podríamos integrar, algo que ha faltado es la réplica de los medios de comunicación, porque hoy mismo hacen una muestra de ese análisis por medio del análisis que hace el INE respecto a los medios de comunicación en el pasado proceso electoral, en donde analizan las menciones positivas y negativas hacia los partidos políticos, dejando claro que obviamente estuvieron cargados hacia el ala conservadora, pero falta más que las noticias que ya sabemos que generan estos medios de comunicación del viejo régimen, también analizar lo que replican de los actores políticos en el país, porque eso se está dejando de lado, aunque no sea una mentira propia de los medios de comunicación, pues sí es darle réplica y darle cabida a opiniones de la derecha, de los conservadores, que son facciosas, que son mentirosas y también están preparando a los medios de comunicación para tratar de darle la vuelta a la mentira para poder esquivar, aparecer en el quién es quién. Yo creo que eso sería algo positivo que integrar, no solamente los medios de comunicación, sino estos actores políticos y dirigentes sociales que día a día están contraatacando a la Cuarta Transformación con calumnias y mentiras, y meterle, yo propondría, por ejemplo, que encabezaras tú o nuestra querida Meme Yamel esta sección del quién es quién en las mentiras de los medios de comunicación, porque falta un poquito de interés ahí, Vicente. No, yo no, mi querido Marcelino, gracias por la mejor que se pula la colega y que haga el mejor segmento posible. En particular, ¿alguna noticia que le haya faltado al quién es quién esta semana que tú recuerdes o se te van por el momento? Mira, por nuestra condición de chihuahuenses y porque estamos aquí en el norte, en el estado grande, aquí sigue en los medios de comunicación, que bueno, la mayoría de ellos vienen desde el régimen duartista y son colaboradores de lo peor de la clase política de Chihuahua, pues aquí siguen con la bendita mentira de que el presidente López Obrador se robó el agua de los chihuahuenses, se robó el agua de los mexicanos, con aquel tema que ya tratamos en tu programa del tratado de aguas que mantiene nuestro país con Estados Unidos. Bueno, yo creo que podríamos regionalizar un poquito también los temas, que a lo mejor lo que se comentó hoy dentro del quién es quién, pues a nivel nacional es algo generalizado, es algo que se puede abordar,
pero a nivel local estos medios de comunicación, estos sitios web, estos medios digitales que abundan en cada uno de los estados de la República, pues tiene cada uno sus mentiras, tiene cada uno sus financiadores, y aquí en Chihuahua algo que se sigue replicando y con lo que nos golpearon todo el proceso electoral, pues fue este tema del supuesto robo de agua del gobierno de la República, que como sabemos, pues es un tema de un tratado internacional que hay que cumplir y que el país ha cumplido durante décadas. Oye, Marcelino, el presidente Andrés Manuel López Obrador, vaya periodicazo, le ha metido a esos de la oposición como Santiago Krill, que pedían que se abrieran las puertas de Palacio para el diálogo con la oposición, y el presidente ha recibido a Javier Corral, a Enrique Alfaro, a Maru Campos, a Samuel García. ¿Y dónde está el autoritario? Todos salen, entre comillas, contentos y llenando de elogios al presidente. Sí, salió muy contenta la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos, estuvo en Palacio con el presidente, al igual que Samuel García y otros gobernadores electos, y el presidente mostró, dejando muy en claro, por ahí en la publicación que realizó el presidente, pues sí hace una distinción precisa de lo que representa María Eugenia Campos, de lo que defiende, de los ideales y del pensamiento que tiene, pero claro, respetando la institucionalidad, respetando esta base democrática que el presidente cada vez va afianzando más. La recibió en Palacio Nacional, salió muy contenta diciendo que tiene bastantes coincidencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el combate a la pobreza, fue lo que mencionó la gobernadora electa, y también ya vimos por ahí que Samuel García se fue contento, ya hasta unos libritos le dejó por ahí al presidente. Entonces es la apertura democrática del gobierno de México, es la apertura con todos los sectores políticos sin distinción alguno, y bueno, es la forma de decir del presidente de vamos a trabajar no solamente con los gobernadores electos de nuestro movimiento, sino también con aquellos del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, para beneficiar a los mexicanos, que al final es lo que busca este proyecto y es lo que busca el presidente, a pesar de las grandes diferencias. Y Santiago Krill y demás bufones, pues bueno, se van a quedar tragándose sus palabras como siempre, porque por parte del presidente va a existir esa apertura, y los mismos actores políticos conservadores que ya ganaron un cargo, que ya están en necesidad y en posición de negociar, de entablar conversación con el gobierno federal, con el presidente de la República, pues van a tener que bajarle a sus golpeteos y a su ataque constante al presidente de la República. También estuvo por acá en Chihuahua Herrera con Javier Corral, viendo el tema del recurso para Chihuahua, viendo la posibilidad de adelantar un poco del recurso que le corresponde al estado de Chihuahua. Lo recibió Javier Corral no en Palacio de Gobierno, sino en su propio domicilio. Por ahí compartió el gobernador una fotografía en la cocina de su casa, en donde ya ha llevado a varios actores políticos nacionales. Entonces se movió María Eugenia Campos en Palacio Nacional, y también Javier Corral sigue haciendo su esfuerzo por tratar de tapar ese hoyo que ha dejado en las finanzas de Chihuahua a unos cuantos meses de retirarse de Palacio de Gobierno del estado. Rafa, te saludamos nuevamente, qué bueno que lograste conectarte al sistema. Pues hablando de un presidente Andrés Manuel López Obrador tachado de autoritario, tachado de obstinado, tachado de hasta dictador por la oposición, pero pues ya lo dije, Maru Campos, gobernadora del PAN electa en Chihuahua, Samuel García, el Fosfo, gobernador electo de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Enrique Alfaro en 2 ocasiones, Javier Corral, todos de oposición han estado en Palacio Nacional y hasta el momento no hay quejas. Así es, Vicente, una disculpa por la señal, pero creo que esto es algo muy importante. Estaba escuchando bien sus comentarios. Creo que esto es la apertura de un gobierno democrático, que por más que quiera decir la oposición que Andrés Manuel López Obrador es un dictador, por más que quieran decir que el presidente es un autoritario, por más que quieren hacer este golpeteo, pues mira,
el presidente lo ha dicho, las puertas están abiertas en Palacio Nacional siempre y cuando se hable de los temas que es importante para cada uno de los estados. Ha recibido a todos, a nadie se le ha cerrado las puertas. El que digan esto, pues es una mentira. Pero también vamos a ser bien honestos, Vicente. Ahorita Samuel García, entre otros, están dando muy buenas opiniones. ¿Cuánto va a durar? Porque el día de mañana, en 15 días, dentro de un mes, el tiempo que sea, otra vez van a empezar que el gobierno, que el federalismo, que faltan recursos, que la delincuencia no está haciendo, que no le está dando apoyo el gobierno, y así son, o sea, desgraciadamente, y bien lo decía Noroña en su intervención de hace unos minutos, son hipócritas los de la oposición, son hipócritas, van, dicen cosas muy bonitas cuando están enfrente del presidente, hay diálogo, pero cuando, así como dice el meme, 3 doritos después, empieza el golpeteo, empiezan a sacar cosas, y pues desgraciadamente así son los de la oposición, Vicente. Yo honestamente, yo veo que tiene muy buena apertura el presidente Andrés Manuel López Obrador con todos, pero en vez de aprovechar, tender puentes, realmente platicar, realmente hacer cosas positivas, la oposición junto con el gobierno no quieren un diálogo, solamente se dedican a golpetear, solamente se dedican a difamar, solamente se dedican a tergiversar, y eso lo vamos a ir viendo desgraciadamente hasta que termine su sexenio. ¿Por qué? Porque la pejefobia para la oposición está todo lo que da, están urgidos los opositores de ganar algo, porque desde que llegó Andrés Manuel no han podido ganar nada. Bueno, quieren ganar la narrativa, debo de decirlo, con participaciones en la mañanera como las de Jorge Ramos, que dicen que puso contra las cuerdas. Conste que estoy siendo sarcástico, con todo el sarcasmo del mundo, digo, puso contra las cuerdas al presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema de la seguridad y las muertes por la pandemia, pero le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, querido Marcelino. También hay que señalar que una encuesta internacional sigue poniendo al presidente Andrés Manuel López Obrador como el presidente mejor evaluado del mundo. Y no es una encuestadora mexicana, no es una empresa de nuestro país para evitar perspicacias, es una encuestadora, si estoy bien, estadounidense, la que ubica al presidente Andrés Manuel López Obrador como el mejor evaluado, incluso por encima de Biden, de Justin Trudeau, del primer ministro de Gran Bretaña, de la primera ministra Angela Merkel de Alemania. En fin, López Obrador mantiene ese lugar de privilegio y además lo cacarea en la mañanera, burlándose, hay que decirlo con todas sus letras, de esa oposición que en casa no le reconoce lo que se le reconoce en el mundo, Marcelino. Sí, y con el 66% de aprobación, esta encuesta lo posiciona en primer lugar dentro de los mandatarios del mundo, y aprovechó el presidente hoy la mañanera, como bien dices, y especialmente el segmento del quién es quién en las mentiras, porque hace una relación con el daño, con la afectación que hacen los medios de comunicación tradicionales con estas campañas de desprestigio y de mentiras en contra de la Cuarta Transformación, y bueno, les da el periodicazo en el hocico con esta nueva encuesta que lo posiciona en primer lugar, porque no se lo esperan, no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino también la oposición, dejan de ver lo que siempre han tratado de invisibilizar en sus gobiernos: a la clase pobre, a los trabajadores, a los marginados, a los históricamente alejados de cualquier estructura gubernamental. Pues bueno, ahí es donde está el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mayor apoyo, porque sabemos que tiene en todos los estratos sociales, pero ahí es donde más ha permeado esta Cuarta Transformación, donde más se ha centrado el trabajo del gobierno de México, donde el recurso y sobre todo la gran estructura social del gobierno de México ha puesto todas sus pilas, su empeño, y ahí es cuando lo respalda y surgen estas encuestas que no es del gobierno, no es ni siquiera de una empresa mexicana, y lo sitúa en primer lugar con 66% de aprobación,
yo creo que es algo que debe de preocupar a los conservadores, a la oposición rumbo al 2024, porque ningún presidente en las últimas administraciones, digamos en las últimas décadas, ha tenido este grado de aprobación ya a 3 años de la victoria del 1 de julio del 2018. Es algo que los debe de tener preocupados, pero también preocupado a nuestro movimiento, porque podemos contar con una figura de la talla del presidente López Obrador, pero requerimos figuras regionales, municipales, estatales, que respalden y tengan esta calidad moral, la misma calidad moral del presidente López Obrador, porque ¿qué pasa en elecciones como la del 2021? Fuera de sumarle personajes locales, pues le restan al movimiento, le restan a la popularidad del presidente y no se obtienen los resultados que tal vez esperaríamos. Así es, a pesar de los esfuerzos a través de medios internacionales, sale bien posicionado, sale en primer lugar como el mejor posicionado, el mejor evaluado, Andrés Manuel López Obrador, mi querido Rafa. Y me refiero a la revista The Economist, me refiero a los artículos de New York Times, etcétera, 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 El País de España, en fin. Sí, sabemos que los medios de comunicación y sabemos que los comentócratas, los intelectuales orgánicos, los chayoteros, pues este tipo de encuestas no les gusta y van a decir son amañadas y son pagadas y son por parte del gobierno, pero pues este es un periodicazo para muchos de estos personajes, para los calderonistas, para los peñitistas, para estos personajes que, pues hay que decirlo con todas sus letras, Vicente, todavía piensan o todavía creen que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo pueden tumbar, lo pueden bajar, pero la realidad es diferente. La opinión del ciudadano de a pie y en todo, porque ahorita, ¿qué es lo que han hecho los de la oposición? ¿Mandé? Le pido a mis compañeros que me ayuden nuevamente a conectar al sistema, Rafa Herrera. Yo siempre pregunto para ustedes que nos están viendo y escuchando, si soy yo. Ahora fui yo, me dicen, te ofrezco una disculpa, Rafa, pero a veces estas comunicaciones son complicadas. Estabas dándonos tu opinión, te ofrezco una disculpa, Rafa. No te preocupes, Vicente, son temas de la comunicación y pues bueno, lo importante es de que, te repito, el ciudadano de a pie, la clase media, hay gente empresaria, hay empresarios que están apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto que quieren hacer la narrativa para que venga un choque con la clase media del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que es muy equivocado lo que está haciendo la oposición y se están quedando muy atrás. Por más que quieran hacer los de la oposición, por más que quieran el golpeteo, el presidente con la mañanera, el presidente el quién es quién con las mentiras, el presidente con esta genialidad que tiene simplemente hoy de decirles a todos, se está subiendo el gas, señores, pues ya tengo la solución, vamos a hacer el gas bienestar, y ahora va a ser, y lo va a vender Pemex, y va a haber competencia, y va a ser más barato, como debe de ser, no va a haber monopolios. Tanto les duele a la oposición. ¿Vieras cuánto está saliendo en redes sociales que dicen que es una vacilada, que no pudieron con el Insabi? O sea, a mí me da risa porque el presidente se saca cada cosa que a la gente de verdad le da mucha alegría, Vicente, le da mucha alegría al ciudadano de a pie decirle, tómala, barbón, porque eso no lo hizo Peña, no lo hizo Calderón, no lo hizo el mentiroso y el simulador de Fox. Estos personajes y todos los de la oposición, simplemente lo platicábamos ayer que decía Kenia López Rabadán, que subió la gasolina, no puede con el gas, y al otro día llega el presidente en la mañanera y tómala, barbón, vamos a hacer el gas bienestar, vamos a dar soluciones, vamos a hacer esto, y creo que esto es lo importante de este gobierno. Simplemente lo que pasó, lo que sacaste del quién es quién en las mentiras de este comunicado de Forbes, que el presidente, o en este caso el gobierno federal, reconoce que hubo una malinterpretación, pero está reconociendo este diálogo circular, y eso es lo que no ven los de la oposición. De verdad parecen gallinas descabezadas que nada más están choque y choque en la pared cuando les cortan la cabeza, porque realmente el presidente es una genialidad en el tema de comunicación, en cómo darles reversa a todo lo que dicen estos de la oposición tóxica, putrefacta y moralmente derrotada. La verdad, esto es de celebrar.
que tenga esta popularidad del gobierno y este respaldo que tiene de millones de mexicanos, pues se está viendo día a día, y pues ahí está lo que pasó en las pasadas elecciones, Vicente. A ver, Marcelino, Rafa, Lili Téllez nuevamente llama la atención, la senadora del PAN, porque presentó una iniciativa en la que propone que los cárteles del narcotráfico que hagan uso de violencia, como si hubiera uno que no fuera violento, y causen alarma en la sociedad, se les considere como terroristas. En su cuenta de Twitter, la legisladora hace un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, dice ella, para que abrace la Constitución, no al crimen. Los consejos, los sermones, los buenos deseos y el café diario con gabinete de seguridad han resultado inútiles contra la violencia, y que el presidente López Obrador no se excuse en la soberanía y la libertad. Ambas son discurso vacío mientras él esté postrado ante la delincuencia. Esta senadora, debatible su propuesta, su iniciativa para que los cárteles de la droga sean considerados como terroristas, pero el golpeteo casi le dice lo que fue a decirle Jorge Ramos, que vive en una burbuja en Palacio Nacional, Marcelino. Sí, y es que ahí puedes leer con lo que está mencionando Lili Téllez lo que añora y lo que añoran los conservadores y este tipo de golpistas, pues al considerar terroristas a los grupos de narcotráfico, lo que están diciendo es que quieren la intervención de los gringos aquí en México, casi el llamado a los cascos azules de la ONU. Eso es lo que está detrás de esta propuesta de la senadora Lili Téllez, y es lo que siempre han añorado, por fin pertenecer, que los gringos entren a nuestro país, que pongan orden según ellos, que colaboren con la seguridad de nuestro país, y seguir siendo como lo fuimos en el sexenio de Calderón, con Peña Nieto, con Fox y con todos los presidentes pasados, pues el perrito faldero de los gringos, Vicente. Entonces, bien, el presidente ya lo ha explicado, lo mencionó ayer o hoy en la mañanera de cuando se dio el caso de Bavispe, Sonora, la ayuda que le ofreció el mismo presidente Trump, y la respuesta del presidente López Obrador al decir: nosotros nos ocupamos de la seguridad del país, nosotros estamos tratando el tema de la seguridad. Es un caso que va a llevar tiempo, es un tema pendiente que ahora se mencionaba a estos 3 años del triunfo de nuestro movimiento, pero es algo en lo que ya se está trabajando, es un paso que ya se dio, el poder invertir en los jóvenes, el poder apostar por buenos empleos, por la gente aquí en Chihuahua, que son regiones, que son municipios controladas totalmente por el narcotráfico, pues darles una oportunidad de una vida laboral en la legalidad, de poder sacarlos de las garras del crimen organizado, pero no de esta manera, porque a Lili Téllez poco le debe de interesar la seguridad de los mexicanos, poco debe de saber de estrategias de seguridad. Se fue con los panistas, se fue con los conservadores. Ya sabemos lo que significa la estrategia de Felipe Calderón para el país, para los chihuahuenses. Aquí tenemos muy malas referencias de lo que representó la guerra contra el narcotráfico. Entonces, más que preocupada por la seguridad, pues es un llamado a que los gringos vengan y hagan lo que quieran aquí a México. Gran hipocresía de la miembro de la bancada del PAN en el Senado. Dice: hoy presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para proponer que los cárteles de la droga que hagan uso de violencia y causen alarma, temor o terror, también se les considere que cometen el delito de terrorismo, dice Lili Téllez. Mi querido Rafa, en momentos en que Cárdenas Palomino es arrestado por torturador y lo están buscando en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, y a Pequeño también lo están buscando por órdenes de un juez, y Genaro García Luna está en el bote, todos trabajaron en sexenios panistas, en el de Fox y en el de Calderón, pues resulta una vacilada, y que después le quiera echar el caballo encima al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues peor. Los consejos, los sermones, los buenos deseos y el café diario con gabinete de seguridad han resultado inútiles contra la violencia. No, pues sí, se ve que siguen suspirando por los tiempos aquellos de mátalos en caliente y
y un Felipe Calderón que, como en su momento exhibimos con el video de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, prefería asesinar narcos que combatir las causas, las raíces de fondo, mi querido Rafa. Sí, esa es la ideología que busca la derecha de mátalos en caliente y que se hagan las masacres, las sangrías, desgraciadamente, en nuestro país. Es lamentable lo que dice Lili Telles cuando deberíamos de ver, obviamente, las causas, ir cambiando el tejido social en nuestro país. Este tema de que quieran hacer narcoterrorismo, llamar terrorismo al narcotráfico, ya se ha tocado en diferentes temas. Ustedes recordarán cuando vino William Barr, el fiscal, con Andrés Manuel López Obrador, y ahí vino un parón de cambiar esta idea de decirle terroristas a los narcotraficantes, porque obviamente el Estado estaba trabajando con el narcotráfico. La crítica sería aquí, sí, no estamos bien, hay una asignatura pendiente todavía en ciertos estados, y yo creo que ahí es donde debe de estar el foco rojo, Vicente, amigos. Yo no veo a Lili Telles diciéndole al gobernador de Jalisco, al gobernador de Guanajuato, al gobernador todavía de Michoacán y a los gobernadores del Estado de México, el Gasparín, por ejemplo, qué están haciendo para realmente combatir la delincuencia y el crimen organizado. Todo es Andrés Manuel, todo es culpa del presidente, pero ¿qué están haciendo los gobernadores? ¿Están capacitando a sus policías estatales, a sus policías municipales? ¿Realmente le están dando protección? ¿Realmente les están dando algo diferente a esos policías que luego nada más vienen con el puro tolete en la calle, que ni siquiera tienen un arma, que si llega un escuadrón del crimen organizado, pues se tienen que echar a correr porque no tienen ni cómo defenderse, y así hay muchos municipios? Pero ¿qué están haciendo los gobernadores? Yo creo que eso es una asignatura pendiente de los gobernadores. Sí, se tiene que hacer una estrategia, y qué bueno que el presidente esté hablando con todos los gobernadores electos, porque yo creo que con esto también es para hablar con estos gobernadores nuevos y decirles, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que hacer cosas nuevas, tenemos que innovar, tenemos que realmente ir a fondo, pero con una estrategia de, obviamente, no masacres, de siempre cuidar los derechos humanos y que se hagan estrategias de inteligencia. Todo lo que está haciendo Santiago Neto no es algo parte para lo que es el tema del golpe al crimen organizado. ¿Cuántas cuentas les han quitado al crimen organizado? ¿Cuánto droga le han quitado al crimen organizado? Y que ahora salgan que el presidente pues es un narcogobierno, porque eso es lo que quieren inventarse. Realmente son una bola de hipócritas, porque los que sí trabajaban con ellos ya están en el bote, uno en Estados Unidos y otro que apenas lo acaban de agarrar hace unos días, como Luis Cárdenas Palomino, mi estimado Vicente. Es la hipocresía. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, ¿en dónde te puede encontrar la gente en redes sociales para que te siga? Como Marcelino Gómez Brenes, nada más antes de despedirme, ahí te dejo la noticia. Hoy sacó un reportaje Carmen Aristegui sobre un personaje del que hemos hablado, Armandito Cavada, que incluyó el movimiento en la primera diputación plurinominal. Lo que hablamos de el daño que le hacen al presidente y a la credibilidad. Pues bueno, nada más 137 millones para su televisora aquí en Ciudad Juárez durante su administración. Ahí otro datito, yo creo que ese canijo en un mes, 2 meses que entre a la legislación nos va a traicionar, acuérdense de mí. Un abrazote y gracias por el espacio, Vicente. Qué bueno que lo mencionas, estoy de acuerdo contigo. Es una vergüenza que Armando Cavada esté en la lista de plurinominales de Morena. Y conste que nos pueden decir lo que sea, nos pueden criticar a Marcelino y sobre todo a su servidor. Pero aquí, cuando nos dimos cuenta, lo señalamos con todas sus letras. No puede ser posible que Armando Cavada, mencionado en la nómina secreta de César Duarte, el priista, exgobernador corruptazo de Chihuahua, esté como plurinominal. Peor aún, hoy que sabemos que le dio muchos millones al canal de televisión
de su familia. Así es. con la mano en la cintura. Y como plurinominal de Morena, no la chinguen. Perdón. Y ahí nada más, Vicente, para confirmar, no está en el supuesto de que a lo mejor estuvo en la nómina secreta de Duarte. Recordemos que él lo aceptó y regresó el dinero que había recibido el exgobernador, entonces quiso hacer un borrón y cuenta nueva y pues no hay duda de que recibió dinero de la pasada administración aquí en el gobierno del estado de Chihuahua. Mi querido Rafa, hay que promocionar las redes, hay que pedirle a la gente que te apoye en tus espacios. Claro que sí, Vicente, te lo agradezco muchísimo y un gustazo, mi estimado Marcelino, no te pude saludar bien y a gusto, te mando un fuerte abrazote a distancia, que estés y sigas con tus éxitos, un fuerte abrazote, y pues síganme en @Rafa Herrera 1983 en Twitter, síganme en mi canal de YouTube Rafa Herrera y también en Rafa Noticias, les mando un fuerte abrazote y como siempre, Vicente, con todo mi apoyo, mi admiración para todo el equipo de Sin Censura, hay que seguirle dándole a los chayoteros y a la oposición tóxica todos los días porque está cabrón. Claro que sí, Rafa, te mando un abrazo, gracias Marcelino, gracias Rafa, en este espacio, en esta mesa de diálogo sin censura.